אפשר לתקן. Empezamos בעזרת השם למצווה מ'. dice el ספר החינוך. La mitzvah מ' es שלא לבנות אבני מזבח גזית. Esta mitzvah habla de cómo se construye el mizbeach, el altar, y dice que está prohibido construirlo con piedras que son gazit. Las piedras gazit son piedras que fueron cortadas con metal. Así se llaman las piedras que son gazit. Están las piedras que son naturales, que los tamaños obviamente no son exactos, no son perfectos, mientras que los avnei gazit son piedras que fueron cortadas con metal para que tengan un tamaño igual todas. Está prohibido construir el mizbeach con esas piedras. Y bueno, tenemos que estudiar esta prohibición, que a pesar de que obviamente no es algo que podemos cumplir hoy en día, porque no tenemos el mizbeach, pero sí podemos ver qué podemos aprender de esta mitzvah para nosotros. ¿En qué consiste la mitzvah? Shelo nivne mizbeach me'avanim. Tenemos prohibido construir un mizbeach de piedras she'iga bahen barzel, una piedra que tocó en ellas fierro. Como vamos a ver, la prohibición no es solamente no construir la piedra con fierro, sino que incluso está prohibido que el fierro toque la piedra después de haberse colocado en el mizbeach. Si la piedra se hizo originalmente con barzel, si se cortó, si se moldeó originalmente con metal, entonces está pasul y está pasando por este lab de la Torá. Pero incluso que no fue así, sino que la piedra se cortó con otros medios o ni siquiera se cortó, se tomó en forma natural, y solo después le tocó un barzel, le tocó fierro, también está pasul, y habría que cambiar esa piedra por una piedra alternativa. Sheneemar, como dice el pasuk, lo tivne hen gazit, no puedes construirlas a ellas con gazit. ¿Y qué significa perush gazit? ¿Qué significa la palabra gazit? U kesheposlim mina even bekli barzel. Lifsol mina even, lifsol es cuando se pulir, se llama lifsol. El verbo de pulir se llama lifsol, cuando se toma la piedra y se endereza con metal. Vim nivna bavnei gazit, pasul. Si el mizbeach fue construido con estas piedras, estaría pasul. Hay la verdad que hay una machloket bastante grande si la prohibición es específicamente con barzel, es decir, con fierro, o la prohibición es cualquier tipo de piedra que no sea natural. La pregunta es, por ejemplo, si se podría cortar una piedra con otro metal que no sea fierro, porque la palabra barzel significa fierro. Por ejemplo, con algo de plata o de oro, o otros medios, ¿sí? La pregunta es si ahí también estaría prohibido o no. Entonces vamos a ver. Mishorshei mitzvah zo, una de las raíces, las razones de esta mitzvah, shenikva benafshoteinu, que para poder establecer en nuestro nefesh, millón azoto, desde el momento que se haga el mizbeach, shebesibato, por el mizbeach, por la razón de su existencia, tavolanu mechilat aavon. El mizbeach, el objetivo del mizbeach es perdonar los pecados, ve'abraja, ve'a shalom achareichen, y que nos llegue la braja y el shalom después de eso. Es decir, después de que se perdonó el avon, nos llega la braja y el shalom por esta acción, esta función que cumple el mizbeach. Velken, y por lo tanto, lizkor ze, para recordar esto, adavar nitztavenu, tenemos la mitzvah shelo la'asot bo davar klal, no podemos hacer ninguna acción, ningún trabajo en el mizbeach bekelim amuchanim le'ashchata, con herramientas que están preparadas, que son para destrucción, ashchata. Vezeu habarzel, y eso es el fierro. ¿Para qué está el fierro? Shekoret, está hecho para cortar, umuchan tamid, y está listo siempre, lishpoch dam, para derramar sangre. El fierro es lo que se usa para derramar sangre. Y eso es lo que simboliza el fierro. Y ya hicimos una introducción, dice el autor, esa gran frase que dijimos que es una de las enseñanzas más importantes de este libro, es que el hombre se influye por sus acciones. Es lo que estudiamos en la mitzvah Tetzain, la mitzvah que hablaba de Korban Pesach, que cuando uno hace cosas, esas cosas influyen en su personalidad. Adam nifal kefi beulotav. Y machshavotav, sus pensamientos, olchot leolam acharei maasav. Los
pensamientos de la persona siempre van detrás de sus actos. Es decir, las personas empiezan a pensar de la forma que se comportan. Al-Ken, por lo tanto, Raúl Lanu corresponde, la Asot Dimionot, corresponde a hacer cosas que simbolizan, que recuerdan, a Peulot, que fica Kavanat Advarim. Es decir, nosotros tenemos que comportarnos en hacer acciones que simbolicen la Kavaná de las cosas buenas, las cosas que queremos internalizar. Eso sería la Kavanat Advarim. Ve'asachal, el que es tonto, a Mahavil Dvarim Ele. Mahavil viene de la palabra Hevel. Es decir, hay personas que van a decir que todas estas cosas son Hevel, como que son banales, que no tienen sentido. Alguien va a decir, ¿qué importa con qué cortaste las piedras del Mizbeach? No tiene ninguna importancia. Él es un Sahal, es un tonto. El que es Sahal y Mahavil Dvarim Ele, y que no le dan importancia a estas cosas, lo yeda velo yavin. Él no sabe y no entiende. No entiende cómo funciona el ser humano. Una persona que sabe cómo funciona, cómo influyen nuestros actos dentro de nosotros, entiende que todas estas cosas simbólicas influyen en nuestra personalidad. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con qué se construye las piedras del Mizbeach, porque las piedras del Mizbeach vienen a traer kapagá, hacer mejilata avon, como dijo arriba, mientras que el barzel está hecho para cortar y para derramar sangre. Y por eso, cuando sabemos que queremos construir un Mizbeach, que nosotros estemos conscientes que esto es para kapagata avonot, entonces es importante que lo hagamos sin ningún contacto de fierro. La verdad es que el Ramban acá en este pasuk explica que la mitzvah de la Torá es solamente sobre fierro, porque fierro me refiero al metal fierro, ¿cierto? Porque el fierro es donde se hacen las espadas. Una espada, la palabra espada en hebreo se dice jerev, het, reish, bet, jerev, y eso viene de la raíz jurban. El jerev, las espadas, que es lo que simboliza el fierro, que esa es su función principal, es la destrucción. Y por lo tanto el Mizbeach es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es construir, por eso la palabra, el Mizbeach se hace de piedras. Even, Aleph, Bet, Nun, Even, es la raíz de Boné, Evné, es una construcción. Es justo lo contrario. O sea, el fierro, el metal, la espada simboliza la destrucción, las piedras simbolizan la construcción. Bueno, también usamos las piedras para construir casas, por ejemplo, pero cuando lo usamos en el Mizbeach nos referimos a la construcción, es la construcción con la conexión con Hashem, y es lo contrario del Herev. Son como dos cosas que no pueden ir juntas, es una contradicción. Por eso es que no se puede que haya ningún contacto con una espada, con un cuchillo, con fierro, sobre el Mizbeach. Pero la verdad es que es curioso porque al lado del Mizbeach había una sección en el Bet HaMikdash que se llamaba Lishkat Agazit. Lishkat Agazit es donde estaba el Sanedrín. El Sanedrín es donde se hacen los juicios, donde se determina la ley. ¿Por qué se llama Lishkat Agazit? La palabra Gazit significan estas piedras que son moldeadas con el fierro, que es algo que no hacemos en el Bet HaMikdash, no hacemos en el Mizbeach, pero justamente así se llamaba el lugar donde se determina la ley, el Sanedrín. Explica el Rekanati. Rekanati es uno de los mefarshim sobre el Humash, un rab conocido de Italia del año 1200 más o menos. El Rekanati dice que Lishkat Agazit justamente está hecho con gazit, es decir, tiene estas piedras que son cortadas con fierro, simbólicamente simboliza estas piedras que son cortadas con el fierro, porque ahí es donde se determina el din, entonces tiene que ser algo preciso y justo. Las piedras que se usan para el Mizbeach son piedras que tienen una forma natural, no están tan bien cortadas, justamente porque el Mizbeach simboliza el Gesed, simboliza ese Gesed que no tiene límites, que no está determinado a una cosa. Si nosotros queremos que Hashem nos perdone, que queremos Mejilat Avon, entonces justamente necesitamos Rahamim. Y el Rahamim consiste en que las cosas no sean según el Din. El Din significa algo estricto, algo limitado, algo cuadrado, por decirlo así. Mientras que en el Mizbeach nosotros queremos justamente algo que simbolice algo sin límites, algo que está, un Gesed que da más de lo que merecemos. Y por eso es que el Mizbeach está prohibido que esté hecho con piedras de Gazit. Pero el Sanedrín, que es donde se determina la ley, ahí sí corresponde hacer ese concepto de que la ley, porque la ley es la ley tiene que ser estricta, tiene que ser cuadrada, tiene que definir algo absoluto, no puede ser algo flexible. La ley nunca es flexible, si es flexible no es ley. Por eso es que el Sanedrín estaba en el lugar donde se llamaba justamente Lishkat Agazit. Pero igual es curioso,
Eso ya no lo dice el Recanati, pero pensándolo un poco me parece que llama la atención, porque igual la palabra gazit habla de las piedras que estaban cortadas con el metal, con el fierro. Es decir, también el Sanedrín, que se llamaba Lishkata Gazit, la piedra del Gazit es una combinación de piedra, por un lado, lo que simboliza la construcción, como Even, y por otro lado, del corte que hizo el Jereb, que simboliza la destrucción, es decir, algo que limita y corta. Entonces, quiere decir que incluso en el Lishkata Gazit, no es que era algo absoluto, una ley sin Rahamim. También dentro de la ley puede haber Rahamim, un cierto marco, que eso son las piedras. Son piedras, entonces la piedra construye, pero al mismo tiempo están cortadas, que eso es lo que simboliza el Gazit. Entonces, bueno, no es nuestro tema, pero en todo caso, dentro de la ley a veces puede haber Rahamim. No es que uno tiene que cambiar la ley por Rahamim. No, la ley no se puede cambiar por Rahamim. Pero de todas maneras, dentro del cumplimiento de la ley, dentro del marco de la ley, sí hay un poco de Rahamim si se hace de la forma correcta. Pero bueno, volviendo al tema del Mizbeach. El Mizbeach seguro, como es el tema del Rahamim, nosotros queremos Mejilat Avon, entonces ahí claramente no puede haber nada de metal. Por eso es que no, está prohibido que haya cualquier tipo de contacto entre las piedras y el Jereb. ¿Por qué? Porque queremos un Rahamim verdadero, un Rahamim sin límites, algo que realmente perdona los pecados y que no nos van a empezar a juzgar si hicimos así o hicimos así. Eso es justamente el símbolo del Mizbeach. Hay opiniones. Acá el Meshech Chochmah, por ejemplo, en el Pasuk, él discute un poco con el Ramban, porque el Ramban decía que la prohibición es solamente fierro, pero con otros metales estaría permitido, porque como ya dijimos, el fierro es lo que simboliza la espada, el Jurban, la destrucción. Pero en verdad el Meshech Chochmah demuestra de otro Pasuk que está en Sefer Dvarim, que las piedras del Mizbeach no solamente no podían estar cortadas con fierro, sino que no podían estar cortadas bichlal, quiere decir que tenían que estar en su estado natural. Y él dice, según eso se ve que también si lo hiciéramos con otro material, el cortar las piedras con otro metal que no sea fierro, por ejemplo, también estaría prohibido. Pero bueno, es una discusión que está en estos mefarshim, pero de todas maneras el concepto me parece que están de acuerdo, porque claramente el Jereb es lo que más simboliza la destrucción, como dijimos, Jereb Jurban, pero de todas maneras también está este concepto de que cuando las piedras son naturales, el Gesed de la construcción es un Gesed ilimitado. Entonces, claramente el Barzel es lo peor, porque el Barzel simboliza la destrucción y el corte de la vida, pero de todas maneras, si tomamos el concepto en forma más general, podemos entender que las piedras tienen que estar en su estado natural sin límites para simbolizar este Gesed. Está escrito que cuando Shlomo HaMelech construyó el Bet HaMikdash, él no usó piedras dentro del Bet HaMikdash, perdón, no usó metal dentro del Bet HaMikdash, no usó fierro dentro del Bet HaMikdash. No usó fierro para construir el Beit HaMikdash. Es decir, estudia la Gemara. La prohibición nuestra de usar fierro es solamente en el Mizbeach. Pero Shlomo HaMelech hizo como una jumbrá, fue más exigente y no usó el fierro ni siquiera para construir las otras partes del Beit HaMikdash. Pero igual había una diferencia. Las piedras que construyeron el Beit HaMikdash sí eran gazit. Solamente que el gazit, el corte de las piedras, no era en el lugar físico donde se construyó el Beit HaMikdash. Se cortaban las piedras, entonces, como se dice, se construían, digamos, las piedras fuera del Beit HaMikdash, fuera del Har Bait, y se traían al Beit HaMikdash ya hechas. Dentro del territorio del Beit HaMikdash no se usaba metal, no se usaba fierro. Esa fue la jumbrá que hizo Shlomo HaMelech. No quiso dentro del lugar donde está el Beit HaMikdash, dentro de Har Bait, usar ningún tipo de fierro, incluso cuando para fijar las piedras en su lugar y todo eso, no usó fierro, solamente afuera. En el Mizbeach, incluso que se haga afuera, también está prohibido. Las piedras que llegan al Mizbeach tienen que ser piedras absolutamente naturales, como dijimos, que ni siquiera tocaron metal afuera. ¿Y por qué? Porque es mucho más cercano al concepto que queremos, que es directamente el concepto del Gesed de Hashem, de los Rahamim, por los Averot que hemos hecho, más que el Beit HaMikdash, que es algo mucho más un círculo más lejano, a pesar de que todo el Bet HaMikdash funciona igual, pero de todas maneras en el mismo Mizbeach, donde está esta conexión con Hashem de la Kapagá, necesitamos alejarnos completamente del fierro. Entonces el Mizbeach simboliza absolutamente el Rahamim y no tiene que tener nada de din. Y eso es lo que queremos internalizar. Ahora la pregunta es la siguiente. Está bien que Hashem quiera darnos Rahamim,
que Hashem quiera perdonar, nos da esta oportunidad grandiosa de lejaper a la bonoteinu. Es algo impresionante. Si se acuerdan de lo que cantamos en Leila Seder, de Dai Dayenu, hay todo un agradecimiento que le agradecemos a Hashem por cada cosa que nos dio. Agradecemos a Hashem que nos sacó de Egipto, agradecemos a Hashem que nos acercó al monte de Sinai, que nos dio la Torá, que nos dio man 40 años en el desierto, todos los milagros que pasaron, que cada uno de ellos es un milagro impresionante. Pero lo último, al final, después de que nos dio todo el proceso, cada paso y paso de la liberación, del agradecimiento que tenemos con Hashem, Hashem termina diciendo que no solamente que Hashem nos dio todo eso, sino que Hashem también nos dio el Bet HaMikdash, el Mizbeach, para lejaper a la bonoteinu. Es decir, no solamente que nos hizo un gesed impresionante, supuestamente a cambio de que nosotros hagamos nuestra parte, ¿cierto? Y hagamos las mitzvot. ¿Para qué nos sacó de Egipto? ¿Para qué hizo todo este gesed? ¿Para qué nos acercó al monte de Sinai? ¿Para qué nos dio la Torá? Para que cumplamos la Torá. Pero al final termina diciendo que también nos dio el remedio para cuando nosotros nos equivocamos. El lejaper a la bonoteinu es quizá el mejor regalo, porque si nos hubiera dado todo el resto, pero no nos da la oportunidad de lejaper a la bonoteinu, entonces estaríamos en un grave problema. Porque es un problema de tanto que nos dio, tanto gesed que hemos recibido. Si no tenemos la oportunidad de lejaper, entonces todo el gesed que recibimos se convierte en una crítica, en una exigencia. ¿Cómo puede ser que ustedes que han recibido tanta bondad, desde que empezaron a existir como pueblo hasta hoy en día, no hagan lo correcto? Entonces el gesed se podría convertir en algo negativo. Pero justamente Hashem nos da un remedio incluso ahí. Nos dice también si se equivocan, también si hacen errores, que sepan que yo tengo el gesed ilimitado, un perdón incondicional. Obviamente hay que hacer teshuvá, hay que tratar de mejorar, por supuesto. El mizbeach en sí es donde la persona hace teshuvá, trae su corbán, que simboliza, como ya estudiamos cuando estudiamos la mitzvah de korbanot, simboliza el acto de teshuvá. La persona está arrepintiéndose, está sacrificando, digamos, su parte animal que lo llevó a pecar. Pero Hashem dice, si tú te arrepientes, si haces teshuvá, entonces tenemos un rajamim ilimitado, que no creo que haya ningún contacto con ninguna confusión de mensajes. El mensaje es que hay una teshuvá absoluta. A veces nos podemos rendir. A veces una persona puede sentir que no tiene esperanza, que ha hecho errores que no puede reparar, que ha hecho cosas que no puede borrarlas del pasado. Pero Hashem nos dice lo contrario. Hashem nos dice que esto es un gesed absoluto. Y si no, no entenderíamos cuál es la mitzvah acá. ¿Qué quiere decir Hashem cuando nos dice que no podemos tocar con metal el mizbeach, con fierro? ¿Cuál es el mensaje acá? ¿Qué es lo que tenemos que internalizar? Que el Sefer HaChinuch dice que acá, Ahaga Peulot Nimshachim Alevavot. Adam Nifal Kifi Peulotav. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que internalicemos ¿qué? Internalicemos que el gesed acá es un gesed completo. Y no hay nada de fierro, no hay nada de limitación, no hay nada de negativismo, no hay nada de crítica, no hay nada que corta. Es absoluto. Ese es un gesed que tenemos que tener sentirlo muy profundamente. Que tenemos que saber que siempre hay una reparación, siempre nos podemos volver a acercar a Hashem y Hashem nos va a recibir con todo el gesed, sin ninguna limitación. Esa mitzvah la internalizamos cuando nos cuidamos de tocar el fierro con el mizbeach. Hoy en día no tenemos mizbeach y por lo tanto no tenemos esta oportunidad de cuidarnos de que no toque fierro. Pero sí tenemos que estudiar esta mitzvah, como estamos haciendo ahora, para internalizar este concepto. Nunca perder la esperanza de la teshuvá, sino entender que Bemet, cuando se llega al momento de teshuvá, hay una reparación completa, ilimitada, sin ningún tipo de juicio. No como en el Lishkat HaGazit, como estudiamos, que hay una cierta combinación, porque es una ley humana. El Sanedrín, al fin de cuentas, está juzgando en este mundo. Y en este mundo no existe el concepto de teshuvá. ¿Sí? Cuando una persona hace un pecado al cual merece un castigo en el Beit Din, no existe que haga teshuvá. Le van a castigar igual, porque nadie puede saber si le hizo teshuvá en su corazón o no. No existe el concepto de teshuvá cuando hay un decreto humano. Pero cuando es con Hashem no funciona así. Cuando es con Hashem, Hashem sabe perfectamente lo que la persona siente, lo que quiere, lo que se arrepiente, su verdadera voluntad, su verdadero esfuerzo, y por eso Hashem lo recibe con una teshuvá, con un perdón ilimitado. Entonces, la mitzvah no es aplicable prácticamente todavía, hasta que Bezrat Hashem se construya el Bet HaMikdash, pero el concepto sí lo podemos aplicar en cada momento de nuestra vida, no olvidarnos de la fuerza que tiene el mizbeach de lejaper en cualquier condición.
Entonces, me preguntan acá en el chat, ¿hasta qué punto hay que arrepentirse de las cosas? Bueno, la verdad es que el arrepentimiento siempre tiene que ser constructivo. Es decir, un arrepentimiento correcto es un arrepentimiento que motiva. Si una persona se arrepiente de algo y eso lo desmotiva, lo hace deprimirse o perder esperanza, claramente que eso no es una teshuvá correcta. El arrepentimiento siempre es un arrepentimiento constructivo, me siento mal por algo que hice, y ese sentimiento que me hace sentir mal es lo que me lleva a cambiar, a mejorar, a buscar una solución. No simplemente rendirse, y eso nos va a ayudar, lo que estamos estudiando hoy, porque el arrepentimiento en sí no es algo que no se puede reparar. También se me arrepiente de algo que pasó. La idea es justamente entender que Hashem acepta y recibe esa teshuvá. Terminemos solamente lo que dice el Sefer HaChinuch. Dinim mitzvah, los dinim de esta mitzvah, que gon, meijana yume viimotam, ¿de dónde se traían las piedras del mizbeach? Meijana yume viimotam a avanim, shimbonim baem a mizbeach. Shambuz y Jonam libraja, ¿de dónde se traían las piedras? Min betulat kalka. Betulat kalka es una tierra virgen, es una tierra que nunca se trabajó, y así nos aseguramos, se puede notar que es una tierra que nunca se trabajó, y eso nos puede asegurar de que no fue una piedra que tuvo en contacto con fierro. O Minayama Gadol, o a veces incluso se sacaban las piedras del mar, del océano. Ayume Vimotam. Vedin Inagab Azel, ¿qué pasa si tocó un fierro, Baeven, en la piedra, si ya se construyó el Mizbeach y viene un metal y lo toca, Imposel Takol, si acaso eso hace pasul todo el Mizbeach, o Hilevada, o solamente la piedra puntual que se tocó con el fierro, o Hilevada Psulá. todas esas halajot, Umasha Muz y Jonam Bebaja, que Shemelabnim et Amizbeach Pamaim Shana, Shelei el Benú Bekli Shubo Barzel, ahí cuando también se preparaba, se limpiaba el Mizbeach 2 veces al año, entonces había que cuidarse que no sea con Barzel, que no sea con fierro, que de Shelo y Ga Barzel Baeben. Todos esos pratim están explicados en Masejet Midot, ahí se explica cómo se construía todo el Beit HaMikdash. En todo caso, la halajá en Pepashtut es que si llega a tocar después de que ya está construido el Mizbeach, si llega a tocar una piedra, el fierro, entonces solamente esa piedra se hace pasul y hay que cambiarla, pero no todo el Mizbeach. Pero de todas maneras, la idea general de todo esto es, como ya dijimos, no combinar el fierro con el metal. Está escrito que Esav simboliza la espada. Al-Harbeja Tejía, dice el pasuk. Es decir, Esav simboliza ese uso de la espada, el símbolo de la fuerza, de lo que estudiamos, del corte, del din, el din negativo. Y si para nosotros el Mizbeach es lo que simboliza al pueblo judío, entonces es justo lo contrario, que lo que es el Rahamim, la misericordia, la teshuvá incondicional y el Gesed hacia todos. Afilo, en el mismo Mizbeach, nosotros hacíamos korbanot en Sukkot, se hacían korbanot para todos los pueblos, 70 korbanot uno para cada una de las naciones, por la misma idea. La idea del Mizbeach es que algo que no sea limitado. No estamos preocupados en el Mizbeach solamente de nosotros como pueblo. En el Mizbeach nosotros nos preocupamos justamente de todo el mundo, porque esa es toda la idea del Mizbeach. No limitar, no preocuparse solamente de uno y no hacer las cosas a medias, sino es un Gesed ilimitado. Entonces la idea es justamente aprender eso también en el Gesed que nosotros hacemos hacia los demás y también del concepto de teshuvá, del Gesed que Hashem hace con nosotros. Bueno, eso por hoy. Saludos a todos. אפשר לתקן.